Vamos a ver, yo creo que la primera cuestión importante en el uso de las TIC es no pensarla tanto como TIC, es decir, como tecnología de información y comunicación, sino empezar a pensarla más como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y como tecnologías para la participación y el empoderamiento, ¿no? De manera que lo que permita con ello es que el profesor cree y lleve a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Escenarios de comunicación con sus estudiantes que permitan que sean más flexibles, que permitan escenarios que el estudiante pueda trabajar independientemente del espacio y del tiempo entre el que se encuentre él con sus pares y también con el profesor, y escenarios que pueden ser enriquecidos con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para aportarnos recursos visuales, para aportarnos recursos audiovisuales y también para que el estudiante se convierta, por decirlo de una forma, en un proconsumidor de información, ¿no? La última categoría de la taxonomía de Bloom en la era digital es que el alumno ya no evalúe la información, sino que el alumno llegue a crear conocimiento, ¿no? Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía que era aprender a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo. Y por el contrario, lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la sociedad del conocimiento, lo que tiene es que tener otras competencias diferentes, evaluar la información, mezclar la información y crear nueva información. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, porque vivimos en un mundo completamente, donde la amplitud de sistemas simbólicos que tenemos para comunicarnos entre nosotros es verdaderamente amplio. Pensar que hoy en día una persona alfabetizada es aquella que exclusivamente domina los códigos impresos y los códigos, a llamarlo, escritos, es absurdo. Hoy en día nos comunicamos a través de diferentes tipos de recursos que tienen diferentes sistemas simbólicos, por tanto tenemos que aprender a comunicarnos con ellos. Valga un ejemplo, ahora mismo nos estamos comunicando con unos sistemas simbólicos completamente diferentes a un texto o un artículo científico. Pues esa es una competencia que tiene que tener el docente, es conocer qué diversidad de sistemas simbólicos hay, conocer también qué posibilidades comunicativas le ofrece esos sistemas simbólicos y lo que es verdaderamente importante desde mi punto de vista, no pensar que la competencia digital se agota o se acaba en un dominio instrumental de esas tecnologías o si quieres de esos sistemas simbólicos para crear mensajes. En el ámbito de la enseñanza, para mí la competencia digital es cuando un profesor es absolutamente competente, es absolutamente, capaz de integrar las tecnologías para hacer escenarios formativos completamente diferentes a lo que tradicionalmente se hacía. Si se quiere, al fin y al cabo, hablar de competencia digital de un docente es hablar de competencia pedagógica de un docente, porque la competencia digital debe ser una más, lo mismo que tiene que ser competente en cuanto a crear metodologías, estrategias o en cómo utilizar diferentes formas de evaluación. Hombre, en primer lugar que piensen que las tecnologías son unos recursos interesantes y verdaderamente válidos, pero que piensen que no por el simple uso de incorporar tecnología, los escenarios, él va a ser, un mejor profesor. Él va a ser un mejor profesor si deja de pensar en la tecnología y empieza a pensar en la metodología que aplicará sobre esa tecnología.
Yo creo que y otro de las cosas que puede ser importante transmitirle a un docente es que se dé cuenta que la docencia en el siglo de la sociedad del conocimiento debe ser diferente a la docencia que se hacía en la sociedad postindustrial, donde se requiere crear escenarios más colaborativos por parte de los estudiantes, donde se requiere crear escenarios más interactivos y hablando en interacción, no en este caso como participación, sino en la interacción con diferentes tipos de objetos de aprendizaje que nosotros, y ya no solamente nosotros, sino lo que es, digamos, pues toda la red, toda la galaxia multimedia pone a disposición de los propios estudiantes. Cada vez vamos sabiendo y vamos teniendo más claro que el alumno no adquiere toda la información en los contextos formales, sino mucha información que recibe, la recibe y la procesa a través de lo informales y no formales. Hombre, a mí me parece un proyecto verdaderamente interesante por diferentes motivos. El primer motivo es por cómo surge, ¿no? O sea, no surge evidentemente desde un marco teórico y conceptual, pero los primeros análisis de diagnóstico que se efectúan a través de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas, lo que te llevan es que esa concreción, esa digamos base conceptual, llegarla a concretar en lo que serían las necesidades pedagógicas e informativas en tecnología de un colectivo de docentes. Por tanto, eso ya me parece verdaderamente interesante. No es un proyecto generalista, aunque tiene visos de que puede ser transferible a otros contextos, pero sí que es un proyecto que va destinado a un colectivo muy determinado y a un colectivo en el cual se han diagnosticado y se han detectado lo que pueden ser sus necesidades formativas. Yo creo que ese es un punto válido. Otro punto que me parece que es interesante es que si las universidades piensan que la incorporación de las tecnologías es simplemente incorporación de instrumentos, yo creo que es un error. Para que un docente incorpore las tecnologías tiene que tener un equipo que le apoye, que le dé pistas y sugerencias de cómo esas tecnologías se incorporan en la práctica educativa. Y yo creo que esa puede ser una función verdaderamente interesante que está haciendo en las experiencias que yo he conocido el grupo de Creative. Lo que yo creo que la universidad debe pegar un salto más, ¿no? Y es que hacer esfuerzos para que pase de proyectos a otro tipo de elementos más implicados en la propia comunidad universitaria. ¿Por qué? Los proyectos se hacen precisamente para validar ideas, para validar modelos de acción y para validar modelos de ejecución. Yo lo que estoy viendo es que la idea de Creative es buena, el modelo de acción es interesante y el modelo de ejecución de estar trabajando con profesores de una área que creo que deberían extenderse a otras, y además en diferentes lugares y demás, a mí me parece bastante interesante. Pero además lo importante es que lo que estoy viendo de los profesores que ya han participado con el grupo de Creative es que hay buena sintonía. Eso significa que el profesor ha percibido que ese proyecto le puede ser útil para incorporar las tecnologías a la práctica educativa, ¿no? Y por tanto yo creo que si los receptores potenciales muestran un nivel de satisfacción, las ejecuciones de los proyectos que yo he visto son verdaderamente interesantes, yo creo que es un proyecto interesante y útil. Hombre, yo creo que los desafíos serían, el primer desafío es saber dimensionar el esfuerzo al cual se puede llegar, ¿no? Porque en todo proyecto uno se cree que puede llegar a muchos sitios y entonces los proyectos esos fracasan por eso. Yo creo que es dimensionar el volumen humano que tiene, el volumen técnico que tiene, dimensionar hacia dónde puede llegar. Yo creo que el siguiente paso es una institucionalización más del proyecto Creative, que puede seguir llamándose Creative, porque la marca Creative, yo veo que la gente aquí habla de Creative como marca y por tanto eso utilizarlo. Y después también, evidentemente, pues que vayan saliendo productos, ¿no? Y esos productos harán que los profesores puedan utilizar los productos que hagan otros compañeros, con lo cual el beneficio es doble. Una, creación de productos que van a ser utilizados por el profesor que lo han hecho, pero por el profesor que después, puesto que no se está pidiendo solo crear productos, sino que esos productos se validen en los contextos educativos, eso nos puede dar pista y puede dar sugerencias.